¿Qué tal? Bienvenidos a otro video el cual te voy a enseñar paso a paso cómo podemos crear esta asombrosa tabla de Excel de pérdida de peso personal, en el cual aquí vamos a poner los datos actuales, seguidamente vamos a poner el peso meta, porcentaje de grasa meta, la fecha meta y automáticamente tenemos el cálculo del inicio del índice de masa corporal, la meta del índice de masa corporal y la meta de pérdida de peso según el peso actual y la meta que tenemos en estas dos celdas. Entonces aquí tenemos una tabla también del índice de masa corporal y su interpretación y tenemos una tabla de hábitos. Por ejemplo, aquí hemos puesto caminar 30 minutos, dormir 8 horas, hacer pesas, meditar y pasear al perro. En el cual tenemos este checklist que simplemente dando clic automáticamente nos marca con una palomita o con una celda vacía y aquí automáticamente tenemos la contabilización de los hábitos que estamos cumpliendo y la meta lo ponemos entre primera columna. Por ejemplo, dormir 8 horas queremos 7 veces a la semana. Caminar 30 minutos todos los días 7 veces a la semana. Hacer pesas 5 veces. Meditar 7 veces y pasear al perro 7 veces. Entonces de esta forma podemos medir cuánto estamos cumpliendo nuestros hábitos para la pérdida de peso. Y en la parte superior derecha tenemos un gráfico de seguimiento según las mediciones que hemos obtenido de peso, pliegue abdominal, cuadricipital, tricipital, subiliaco y porcentaje de grasa. De esta forma podemos medir nuestro progreso y aquí tenemos todas las mediciones que hemos tenido mes con mes. Por ejemplo, aquí tenemos 10,05 al 22, el peso que hemos obtenido y los pliegues abdominal, cuadricipital, tricipital, subiliaco necesarios para calcular el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Lo que tenemos en esta parte es que nos calcula automáticamente el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Por ejemplo, aquí vamos a eliminar estas dos columnas que corresponden a los resultados. Y en la parte inferior tenemos un botón que dice calcula automáticamente. Al dar clic tenemos los resultados de porcentaje de grasa e IMC. Y la ecuación utilizada para el cálculo de porcentaje de grasa es la ecuación de Jackson y Pollock de 4 pliegues, es decir, una ecuación muy completa frecuentemente utilizada por los nutriólogos. Te invito también a que te unas a mi grupo de Patreon, donde constantemente semana a semana subo material de nutrición en Excel, enlace que encontrarás en la descripción de este video. También puedes visitar mi sitio web donde puedes adquirir las mejores tablas de nutrición en Excel, por ejemplo, cálculo de requerimiento energético, el Sistema Mexicano de Alimentos Equivalentes, una tabla de dieta sintética, historias clínicas, cálculo de composición corporal del somatotipo, percentiles de crecimiento, es decir, una gran cantidad de tablas que nos permite automatizar cálculos nutricionales en Excel. Simplemente ingresa a www.nutricionexcel.com/tienda, enlace que encontrarás en la descripción de este video. Así que si estás interesado en realizar esta tabla, quédate a ver este video, pero antes no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos. Comencemos. Muy bien, entonces vamos a iniciar desde esta parte donde tenemos ya el formato que vamos a utilizar para no perder tanto tiempo en este formato. Por ejemplo, aquí tenemos el título de esta tabla en el cual simplemente combinamos y centramos un conjunto de celdas. Seleccionamos inicio, aquí tenemos este botón de combinar y centrar y aquí tenemos el título que es Weight Loss Tracking y seguidamente aquí ponemos los datos del paciente, en el cual aquí tenemos el género en la columna E y aquí hemos combinado este conjunto de celdas que es columna F, G y H, que de igual forma tenemos que seleccionar, por ejemplo, este conjunto de celdas, nos damos inicio y aquí tenemos el botón de combinar y centrar y automáticamente tenemos el conjunto de celdas que tenemos para cada una de estas etiquetas. Y aquí tenemos una tabla de índice de masa corporal con su interpretación. Aquí tenemos la fecha de cada uno de la medición de estos hábitos diarios, si lo estamos cumpliendo o no. Y en la primera columna tenemos la meta, es decir, cuántas veces a la semana lo queremos cumplir. Y si lo cumplimos, pues simplemente vamos a dar clic de tal forma que nos aparezca una palomita y aquí tenemos el número de veces que estamos cumpliendo cada uno de estos hábitos. Entonces en la parte derecha inferior también tenemos una tabla de registro de peso y los pliegues abdominal, cuadricipital, tricipital, suprarioico y porcentaje de grasa e índice de masa corporal, que estos dos datos se van a calcular automáticamente. Y aquí en la primera columna tenemos que poner la fecha de esas mediciones. Y aquí tenemos este botón que nos va a permitir calcular el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal con unas ecuaciones que vamos a poner en Visual Basic. Entonces, en la parte izquierda aquí tenemos también, esto lo vamos a eliminar para iniciarlo en este tutorial, en el cual tenemos una serie de etiquetas, por ejemplo, número de fila, columna, BD, fila, porcentaje de grasa, grasa seleccionada, índice de masa corporal y el gráfico, que más adelante vamos a poner una serie de funciones que nos va a permitir controlar los datos de la tabla.
Entonces lo primero que tenemos que hacer es guardar este documento en un formato Excel habilitado para macros. Para eso nos damos a archivo, en guardar como, nos citamos en una carpeta donde lo queramos guardar. Por ejemplo, aquí vamos a darle un nombre de grasa personal YouTube. Y seguidamente aquí tenemos esta lista desplegable en la cual tenemos que seleccionar libro de Excel habilitado para macros y guardar. Otra cosa es que tenemos que tener habilitada la pestaña de programador, o también en algunas versiones puede venir como desarrollador. Para habilitarlo simplemente vamos a dar clic derecho, aquí tenemos la opción personalizar las 100 opciones y en la parte derecha tenemos la casilla de programador, o también puede venir como desarrollador. Simplemente vamos a dar clic de otra forma que aparezca la palomita y a aceptar. Entonces, dentro de la celda que dice género, queremos generar una lista desplegable tal como lo estamos mostrando en esta parte. Y para hacerlo simplemente nos damos a datos, sección herramienta de datos, y aquí tenemos un icono que dice validación de datos. Damos clic y automáticamente nos aparece esta ventana. Entonces aquí tenemos que seleccionar lista y aquí tenemos el origen, los datos que queremos mostrar. Entonces tenemos que poner femenino, coma, masculino y ponemos aceptar. En caso de que no les aparezca de esta forma y nos aparezca solamente una opción, femenino, coma, masculino, en ese caso volvemos a datos, validación de datos, y aquí en lugar de coma tendríamos que usar punto y coma y ponemos aceptar. Entonces ya nos tendría que mostrar las opciones de esta forma. Ahora también vamos a crear una hoja nueva. Para eso seleccionamos el signo de más y aquí tenemos la base de datos donde vamos a registrar el checklist de los hábitos que estamos proponiendo. Por ejemplo, aquí tenemos la primera columna que es la fecha, y aquí tenemos el primer hábito: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí tenemos el segundo hábito, tercer hábito, cuarto, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ver cuántos hábitos tenemos. 10, 11 y 12 hábitos, en el cual para cada hábito tenemos que poner los diferentes días de la semana. Entonces aquí de igual forma hemos combinado y centrado el título, y aquí tenemos la fecha y seguidamente aquí tenemos cada una de estas columnas. Lo que podemos hacer para ahorrar tiempo es simplemente poner lunes. Por ejemplo, aquí tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Seguidamente copiamos esto con control C y lo pegamos en la parte derecha con control V, y así para cada hábito pues simplemente vamos pegando según el número de hábitos que queremos utilizar. Y aquí tenemos también las ecuaciones que vamos a utilizar, que es el porcentaje de grasa con ecuaciones de Jackson y Pollock para 4 pliegues, en el cual los pliegues es abdominal, cuadricipital, tricipital y suprailíaco. Y aquí tenemos la ecuación para el porcentaje de grasa para el género masculino y porcentaje de grasa para el género femenino. Entonces ocupamos la sumatoria de los pliegues, también ocupamos la edad, y con estos datos ya podemos calcular el porcentaje de grasa. Entonces nos vamos a registro, seguidamente a programador, sección código, Visual Basic, y aquí tenemos una ventana en blanco donde primeramente vamos a insertar un módulo. Entonces aquí simplemente ponemos insertar módulo y es aquí donde vamos a poner las macros que nos va a hacer el funcionamiento de esta tabla. Entonces vamos a declarar una serie de variables. Para eso ponemos dim, uno va a ser fila, as long, entonces aquí ponemos fila, as long, ponemos coma, también columna, as long, dim, rango suma, as rango, seleccionamos enter, dim cont, as long, cont 1, as long, dim, fila fecha, as long, seleccionamos enter, dim, fila registro, as long y número de columna. Entonces aquí ponemos num columna as long. Entonces vamos a crear nuestra primera macro que le vamos a dar el nombre de marcar casillas. Entonces aquí ponemos marcar casillas, seleccionamos enter. Para eso volvemos a Visual Basic y las casillas queremos mostrarlo dentro de este conjunto de celdas según los hábitos que pongamos. Para eso simplemente necesitamos, por ejemplo, el día lunes, el primer hábito, nos damos a la pestaña de insertar, sección símbolos, y aquí tenemos un icono que dice símbolos. Vamos a dar clic y seguidamente aquí tenemos este recuadro que se encuentra vacío y este otro recuadro que se encuentra con una palomita. Los valores que nos interesa es el que tenemos aquí en Withings. Por ejemplo, aquí tenemos 168, ponemos el de la palomita y nos aparece 254. Entonces vamos a poner el de la palomita, ponemos insertar. Seguidamente cerramos, nos situamos en la parte inferior derecha, arrastramos hacia el día domingo y seguidamente hasta el último hábito dentro de esta tabla. Entonces, la casilla vacía que vamos a poner vacía es 168 y 254 con la palomita, seleccionamos enter. Seguidamente lo que queremos es que cada vez que seleccionemos alguna de estas celdas se marque la casilla, y si la volvemos a seleccionar se muestre una casilla vacía. Para eso volvemos a Visual Basic y ahora tenemos que
utilizar unas celdas de referencia, por ejemplo, aquí tenemos el número de fila y el número de columna, vamos a cambiar de color estas dos etiquetas, para eso vamos a dejarlo en un color azul. Entonces al de F11 nos vamos a la hoja 1 donde estamos trabajando, seguidamente aquí seleccionamos esta primera lista desplegable y aquí nos aparece Selection Check, entonces vamos a poner una condicional if not intersect target, aquí abrimos paréntesis, target, rango, cerramos con dos paréntesis, is nothing, then seleccionamos enter. Lo que queremos es mostrar el número de fila y de columna que estamos seleccionando. Entonces, por ejemplo, si ponemos lunes, queremos que automáticamente se nos muestre el número de filas, que es 33, y la columna, que es la G, que es la 1, 2, 3, 4, 5, 6, la columna 7. Queremos mostrarlo en esas dos celdas. Entonces vamos a poner que dentro, aquí ponemos rango, punto value. Primeramente vamos a mostrar el número de fila, el cual esto lo vamos a mostrar en la celda B8. Entonces aquí entre los comillas ponemos B8. Queremos que sea igual a target.row. Seleccionamos enter, seguidamente vamos a poner la columna, en el cual este va a ser en la celda B9, punto value igual a target.column y seleccionamos enter. Entonces vamos a ver si funciona correctamente, lo ejecutamos, aquí tenemos que poner target, nos falta la T, entonces guardamos, ejecutamos, dice que hay un error, ponemos depurar, if not intersect target, aquí tenemos que poner el rango de celdas que corresponde a las casillas, que va desde la celda G33 a la M44, entonces aquí ponemos simplemente G33, dos puntos, M44. Entonces volvemos a guardar, ejecutamos, ya no nos marca ningún error, entonces simplemente aquí seleccionamos, por ejemplo, miércoles, y aquí tenemos fila 33, columna 9. Ponemos jueves, fila 33, columna 10. Si ponemos la siguiente fila, 34, 10, entonces está funcionando correctamente. Volvemos a Visual Basic, entonces vamos a copiar el nombre, que es marca casillas, que ahorita lo vamos a ejecutar dentro de esta sección según el botón que seleccionemos la casilla. Entonces aquí ponemos marcar casillas porque queremos ejecutar esta macro cada vez que seleccionemos alguna casilla. Entonces vamos a situarnos dentro de la hoja 1, aquí ponemos with hoja 1 y ponemos end with hoja 1 porque aquí tenemos el nombre de registro, que es el que tenemos dentro de la hoja, pero el nombre que importa es el que es afuera, es el que se encuentra fuera del paréntesis. Por ejemplo, aquí tenemos hoja 1, por lo tanto aquí ponemos hoja 1. En el cual primeramente vamos a poner una condicional. Si esta celda se encuentra vacía, pues no queremos que se ejecute esa macro porque lo que queremos es que eso se va almacenando dentro de la base de datos. Entonces este corresponde a la celda F30, entonces aquí ponemos una condicional. If.rango, entre dobles comillas ponemos F30, punto value es igual a empty, quiere decir que la fecha está vacía, seleccionamos then. MSGBox porque queremos mostrar un mensaje de error en el cual queremos que muestre seleccione una fecha de ingreso de datos, cerramos con dobles comillas, seleccionamos enter y queremos que la celda F30 que corresponde a la fecha sea seleccionado para que registremos la fecha. Entonces aquí vamos a poner nuevamente F30.select, ponemos .select, seleccionamos enter, exit sub y terminamos la condicional con end if. Seguidamente tenemos las variables de fila y columna, entonces aquí ponemos fila y columna, en el cual este va a ser igual, ponemos punto rango y este corresponde al valor de la celda almacenado dentro de la celda B8, entonces aquí ponemos punto value. Copiamos esto con control C, control V y el número de columna corresponde a la B9, entonces aquí ponemos B9 que corresponde a estas dos celdas mostrados de color azul. Volvemos a Visual Basic, seguidamente tenemos que tomar en cuenta el valor que tengamos, si ya sea una casilla vacía o una casilla con palomita, en el cual casilla vacía es 168 y casilla con palomita es 254. Por lo tanto vamos a poner una condicional if.cells fila, columna seleccionada, entonces cerramos con paréntesis, punto value es igual chr, entre paréntesis ponemos 168, es decir, una celda vacía. Queremos mostrar dentro de esa celda, entonces vamos a copiar esto, copiamos con control C, entonces queremos mostrar el valor que hace referencia a la casilla con palomita, entonces ponemos 254. En caso contrario ponemos cells, control V, pues queremos mostrar 168 que es la casilla vacía. Entonces aquí seleccionamos enter, aquí nos está marcando un error, entonces aquí tenemos una coma, tenemos que poner then 168, dices if, bueno aquí ponemos signo de igual, entonces y else, entonces aquí ponemos aceptar, de igual forma tenemos esta palomita, tenemos que poner punto value
Entonces aquí tenemos el mismo error en esta última parte. Aquí tenemos que poner punto value. Y ahora sí, ya no nos marca error. Vamos a guardar y vamos a ver si funciona correctamente. Entonces vamos a irnos al documento en Excel. Si damos clic, aquí nos está marcando un error. Dice, tenemos que poner punto value en esta parte. Aquí me he equivocado. Ponemos punto value. Guardamos, ejecutamos, ya nos marca error. Entonces si seleccionamos alguna de estas casillas, automáticamente se muestra la palomita. Pero si volvemos a seleccionar, no nos permite porque aquí tenemos esta celda ya seleccionada. Entonces, cada vez que seleccionamos, queremos que la celda seleccionada sea hábitos diarios, que es la FE32. Entonces, al de F11 vamos a irnos a la hoja 1. Y aquí vamos a poner dentro del rango E32, queremos seleccionarlo, entonces ponemos punto .select. Guardamos, vamos a ver cómo funciona ahora. Lo seleccionamos, aquí nos aparece la palomita. Si lo volvemos a seleccionar, automáticamente se muestra vacío. Ahora queremos contabilizar según el número de palomitas que estemos seleccionando. Entonces volvemos al libro en Excel, al módulo 1, después de esta condicional. Y vamos a asignarle un valor a la variable rango suma, que lo tenemos en la parte superior, control C, control V. Y antes tenemos que poner set. Entonces ponemos set, rango suma. Este va a ser igual a punto rango. Ponemos la primera columna. Entonces aquí tenemos que es la columna F hasta la columna L. Vamos a ver. M desde la F a la M, entonces aquí ponemos entre dobles comillas F, esto va a estar concatenado con la fila, a su vez concatenado con dos puntos, entre dobles comillas concatenado con la última columna que es la columna M, entonces aquí ponemos M concatenados nuevamente con el valor de fila. Seleccionamos Enter, entonces aquí vamos a contabilizar los checklists, entonces ponemos checklist en el cual esto vamos a utilizar una función donde lo queremos mostrar, ponemos punto rango, punto value, en la columna donde tenemos la contabilización que es la columna n, entonces aquí ponemos entre las comillas n, esto va a estar concatenado con el valor almacenado dentro de la variable fila. Y este va a ser igual a application.worksheetFunction.countIf, aquí tenemos esta función, paréntesis, qué rango queremos sumar, el rango almacenado dentro del rango suma, ponemos coma, y queremos sumar aquellos que se encuentran en la palomita, entonces ponemos CHR, ponemos 254, que es el valor de la palomita, y cerramos con 1, 2 paréntesis y listo. Seleccionamos Enter, guardamos, entonces vamos a ver si funciona correctamente. Aquí ponemos esta palomita, nos aparece 1. Entonces 2, 3, 4. Si seleccionamos los siguientes hábitos, automáticamente aquí tenemos el número de hábitos que estamos cumpliendo. Volvemos, entonces aquí vamos a poner en with y en sub, pero también queremos guardar estos datos según el hábito que estemos seleccionando dentro de la base de datos en caso que cambiemos de fecha, porque queremos saber cuántos hábitos estamos cumpliendo. Entonces, para eso, al F11 vamos a crear otra macro aquí en la parte inferior, en el cual vamos a poner como nombre sub, guardar, check, seleccionamos enter y queremos ejecutar esta macro cada vez que seleccionemos alguna casilla. Entonces aquí en la parte final lo pegamos con control V. Pero ahora vamos a hacer referencia a la hoja 2 que corresponde a la base de datos. Entonces aquí vamos a poner with hoja 2, seleccionamos enter y seguidamente ponemos end with. Volvemos al libro de Excel, entonces aquí vamos a poner una fórmula que nos delimite el rango de celdas según la fecha que estemos teniendo en esta base de datos. Por ejemplo, si aquí ponemos 10.05 del 22, seleccionamos Enter, 10.06 del 22, pues queremos ejecutar una fórmula que nos muestre que estas dos celdas en una lista desplegable en esta parte. Para eso nos situamos dentro del encabezado, seguidamente nos vamos a fórmulas, administrador de nombres, aquí tenemos ya esta fórmula, pero vamos a eliminarlo porque esto es del documento que ya teníamos. Entonces ponemos nuevo y seguidamente aquí vamos a dejar el nombre de fecha y aquí en la parte inicial después del signo igual utilizamos la función desref, paréntesis, nos vamos a la parte final, ponemos coma, dos comas, función, contar a, paréntesis, volvemos a seleccionar el encabezado, dos puntos, y aquí ponemos 99.999, asegurándonos que sea mucho mayor al número de días que podamos registrar. Cerramos con paréntesis -1 porque no queremos tomar en cuenta el encabezado, coma 1, cerramos con otro paréntesis. Y para corroborar que está funcionando correctamente, simplemente vamos a seleccionar la tecla tabulador y automáticamente nos está delimitando este rango de celdas. Este nombre es fecha, entonces ponemos a aceptar, cerramos, nos vamos a registro, queremos generar esta lista desplegable, para eso nos vamos a datos, validación de datos, y aquí ya tenemos la fecha. Lo que podemos hacer es eliminar esto y poner simplemente fecha,
U otra opción, que es la ideal, es seleccionar la tecla F3. Entonces aquí seleccionamos F3 y aquí tenemos la lista de nombres que hemos generado, que hasta el momento solamente tenemos uno, que tiene como nombre fecha. Simplemente lo seleccionamos, ponemos aceptar y aquí en mensaje de error vamos a deseleccionar esta casilla que dice mostrar mensaje de error. Entonces simplemente lo seleccionamos de tal forma que no aparezca la palomita y ponemos a aceptar. Esto con el propósito que nos permita agregar nuevas fechas. Ahora, tenemos aquí una celda que corresponde a la B10, que es el número de fila dentro de la base de datos. Entonces, vamos a poner signo igual, si punto error, abrimos paréntesis, función coincidir, paréntesis, valor buscado, es la fecha donde lo estamos buscando dentro de la columna que le hemos asignado la fórmula de fecha. Aquí tenemos fecha, coma, una coincidencia exacta, por lo tanto ponemos 0, cerramos paréntesis. Y vamos a poner más 3 porque tenemos en la primera fila el encabezado y en la segunda fila y tercera tenemos el título. Ahorita lo vamos a corroborar, ponemos más 3, cerramos, ponemos coma, valor si es error, ponemos 0. Bueno, aquí ponemos una celda vacía con dos dobles comillas, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces nos vamos a ir a la base de datos. Aquí tenemos fila 1, fila 2 y fila 3. Entonces, si nos marca que la coincidencia corresponde a la fila 4, aquí en lugar de fila 4 nos va a aparecer fila 1. Pero queremos obtener cuál es el número de fila total del documento, por lo tanto, tenemos que sumar más 3, que es lo que hemos puesto en la fórmula aquí en la parte final, más 3. Una vez que tenemos eso, al F11 vamos a poner una condicional if dentro de la hoja 1 punto rango punto value, entre dobles comillas ponemos la ubicación de esa celda, que es la B10, es igual a empty. Quiere decir que, que nos está marcando error y por lo tanto no se encuentra ese registro dentro de la base de datos. Entonces aquí ponemos den, ponemos un apóstrofe como un comentario. Entonces aquí ponemos nuevo registro, seleccionamos enter. Seguidamente ponemos else y en caso de que sí se encuentre un valor, quiere decir que es un registro existente. Entonces aquí ponemos existente y aquí terminamos con if. Seleccionamos enter y en caso de que sea nuevo, aquí en esta primera condicional, fila registro, que es una variable que tenemos en la parte superior, de preferencia lo vamos a copiar y pegar. Entonces aquí lo copiamos con control C, control V. Este va a ser igual a punto rango. Aquí, entre las comillas, tenemos que poner la columna que corresponde a fecha, por ejemplo, la columna C. Entonces aquí ponemos C y ponemos un número de fila que sea mucho mayor al número de registros que podamos tener. Por ejemplo, 99.999. Nos salimos del paréntesis. Vamos a encontrar cuál es la última fila vacía. Por lo tanto, ponemos punto .end, xlo, paréntesis, punto .row y ponemos más 1 para que sea una fila vacía. Lo que va a hacer esto es que se va a situar dentro de la columna C 99.999, es decir, hasta abajo. Seguidamente va a subir con end xlop a este valor, es decir, el primer valor de abajo hacia arriba. Y el último valor que tenemos más 1 se va a desplazar una fila hacia abajo, asegurándonos que sea una fila vacía. Entonces volvemos a Visual Basic. En caso de que ya tengamos ese registro, control C, control V, fila registro. Entonces aquí vamos a escribirlo bien, fila registro, aquí nos sobra una D. Volvemos a copiarlo con control C, lo pegamos con control V y control V. Va a ser igual al valor que se encuentra dentro de la celda B10, pero aquí es dentro de la hoja 1. Entonces ponemos hoja 1, punto rango B10 y terminamos con punto value. Nos salimos de la condicional, entonces lo primero que vamos a hacer es guardar la fecha. Entonces aquí ponemos guardar fecha, en el cual lo único que tenemos que poner es punto rango dentro de la columna donde se corresponde a la columna de fecha, que es la columna C. Entonces aquí ponemos entre las comillas C, esto concatenado con fila registro, punto value. Este va a ser igual a hoja 2, hoja 1, punto rango, punto value. La fecha almacenada dentro de la celda, si nos vamos a la hoja de registro, esta fecha que corresponde a la F30. Entonces, entre las comillas, ponemos simplemente F30. Tenemos otra variable que es num columna. Aquí lo tenemos, lo vamos a copiar con control C y lo pegamos con control V. Entonces, num columna va a ser igual. Y lo que queremos mostrar en esta parte es que si nos damos a la hoja de registro, aquí tenemos los checklists, en el cual vamos a irnos aquí, vamos a poner un apóstrofe dentro de la macro de guardar check para que no nos marque error. Por ejemplo, si aquí ponemos día lunes, aquí nos aparece la palomita y queremos que dentro del día lunes de este primer hábito, por ejemplo aquí, queremos que se nos marque la palomita. Ahora, si ponemos, por ejemplo, pasear al perro, ponemos día miércoles, que se corresponde a este último hábito,
queremos situarnos dentro del hábito, por ejemplo, es este, dentro del día que hemos seleccionado, la palomita mostrarlo en esta parte. Entonces, lo que tenemos que hacer es que, por ejemplo, tenemos el valor 33, entonces aquí ponemos 33, la fila que estamos seleccionando dentro de la tabla de checklist. Pero para caminar, este corresponde, vamos a utilizar la función columna, la columna 4, entonces 33, el primer día es 4, entonces aquí ponemos 4. 34, este corresponde a los siguientes hábitos, entonces vamos a ver qué columna corresponde. Esta es la 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A la columna 11, que es el segundo hábito, corresponde al día lunes. Entonces ponemos 11. 35, vamos a ver qué columna corresponde. Aquí utilizamos la función columna, signo igual función columna. Alargamos un poco, columna 18, entonces aquí ponemos 18. Entonces 36, ¿qué valor corresponde? Tenemos que encontrar esto con base a los datos que tenemos en esta primera columna. Entonces vamos a multiplicar, aquí ponemos signo igual 7 por el número de filas seleccionado, que corresponde a B37, pero realmente corresponde a la B8, pero aquí en modo ejemplo para encontrar este valor, pues vamos a utilizar esta celda y aquí vamos a restar menos 227, seleccionamos Enter. Entonces aquí dice que corresponde al valor 25. Vamos a corroborar, entonces aquí tenemos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25, entonces está correcto. Esta misma fórmula es la que tenemos que utilizar dentro del Visual Basic. Con el de F11 regresamos, entonces num columna, aquí ponemos 7 multiplicado por hoja 1 punto rango punto value, y aquí tenemos que poner el número de fila que estamos seleccionando del hábito, que ese está almacenado dentro de la celda B8. Entonces aquí entre las comillas vamos a poner B8 y aquí tenemos que restar en la parte final menos 227. Ahora vamos a desplazarnos cada uno de esos días del hábito seleccionado. Entonces aquí vamos a poner for count. Este va a ser igual de 1 to 7 porque tenemos 7 días de la semana, y aquí ponemos next count. Entonces, dentro de este for vamos a poner punto cells, a paréntesis, fila registro, es decir, la fila dentro de la base de datos, ponemos coma, y el número de columnas se encuentra almacenado dentro de la variable num columna. Pero num columna corresponde al primer día, si nos vamos a BD, por ejemplo, aquí tenemos 4 que corresponde al día lunes del primer hábito. Entonces aquí ponemos más, paréntesis, el contador, pero aquí restamos menos 1 porque ya num columna se encuentra en el primer día, que es lunes. Entonces cont menos 1 correspondería a 0, en el cual num columna sería columna 4, entonces se iniciaría en el día lunes. Y a partir de aquí se desplazaría hacia la parte derecha para cada día del hábito seleccionado. Entonces aquí tenemos que cerrar con unos dos paréntesis y terminamos con punto value. Y este va a ser igual dentro de la hoja 1, punto cells, abrimos paréntesis, aquí ponemos hoja 1, punto rango, y entre las comillas ponemos el número de fila, que este corresponde a la B8, entonces aquí ponemos B8, y terminamos con punto value, ponemos coma, y el contador, vamos a ver, inicia desde 1 dentro del for, pero aquí tenemos que signo igual función columna, seleccionamos enter, esta es la columna 7, por lo tanto aquí tenemos que inicia desde 1, por lo tanto tenemos que sumar más 6 para que sea igual a 7, y cerramos con un paréntesis y terminamos con punto value. Y terminamos con end with y seguidamente ponemos end sub. Entonces, ahora sí, eliminamos este apóstrofe, vamos a guardar para ver si funciona correctamente. Entonces aquí ejecutamos esto, entonces aquí automáticamente vamos a ver qué sucede. Estamos marcando y desmarcando las casillas, porque si nos vamos a BD, aquí ya tenemos día seleccionado, que es el hábito 1, pues aquí nos aparece los checklists que tenemos. Entonces, si ponemos este último hábito, seleccionamos este, automáticamente aquí tenemos esta palomita que se encuentra con este signo. Una vez que tenemos eso, queremos que al seleccionar la fecha dentro de esta lista, por ejemplo, aquí ponemos otra fecha, seleccionamos otra de las casillas, aquí tenemos también este segundo registro. Queremos que al seleccionar las fechas automáticamente se muestra las casillas que hemos marcado según los datos que tengamos almacenado dentro de esta base de datos. Entonces, para eso volvemos al de F11, creamos otra macro en la parte inferior en el cual le vamos a dar el nombre sub cargar datos. Entonces aquí ponemos cargar datos, seleccionamos enter y vamos a declarar otra variable dim que va a ser casilla as string y seleccionamos enter. Dentro de la hoja 1 nos vamos a situar, por lo tanto ponemos with hoja 1 y end with, y primeramente vamos a poner punto rango, punto font, punto name, porque si nos vamos a esta parte, aquí vamos a pausar la macro primeramente. Entonces aquí tenemos la opción de pausarla.
Si nos citamos en una de estas casillas y nos damos inicio, este corresponde a este formato, a esta fuente que es withDings. Vamos a copiarlo con control C, seguidamente al F11 para ir a Visual Basic y queremos que este conjunto de celdas, vamos a poner entre dobles comillas, desde la primera que es G33 hasta la última que es M45, entonces aquí vamos a poner G33 dos puntos M45, queremos que la fuente que tenga, aquí ponemos un igual entre dobles comillas, pegamos con control V. Queremos que tenga este formato, entonces volvemos a ejecutar, entonces nos citamos en guardacheck, ejecutamos, volvemos con alt F11 y aquí cada vez que lo seleccionemos pues queremos que al momento de cargar los datos, al seleccionar las fechas, pues queremos que tome esta fuente. Seguidamente vamos a poner una condicional if punto rango dentro de la celda B10 que corresponde B10, aquí lo tenemos, el número de fila dentro de la base de datos, donde hemos puesto la función coincidir, punto value es igual a empty, quiere decir que no tenemos ningún registro, entonces aquí ponemos end if. Entonces, en caso de que sea un registro nuevo, queremos vaciar los checklists, es decir, solamente queremos mostrar las casillas en blanco. Entonces aquí vamos a poner en este conjunto de celdas, control C, control V, punto value queremos que sea igual CHR al valor de 168 que corresponde a las casillas en blanco. Y nos salimos de la macro con exit sub, nos salimos de la condicional después de end if y seguidamente tenemos otra variable que es fila, fecha, que este va a ser igual al valor almacenado dentro de la celda B10 donde hemos puesto la función coincidir. Entonces aquí ponemos B10 y punto value. Ahora vamos a mostrar los checklists, para eso ponemos otro for count, este va a ser igual, ponemos 33 to 44, que este corresponde al de F11, al número de filas de cada uno de estos hábitos, aquí tenemos 33, hasta la última fila que es 44, entonces ponemos 33 to 44 y seguidamente ponemos next count. Entre estas dos líneas ponemos la variable num columna y este va a ser igual, nuevamente ponemos la misma fórmula que es 7 multiplicado con el count menos 227, esto con el propósito de que cada una de estas filas queramos encontrar a qué columna corresponde al inicio, es decir, el día lunes de cada uno de esos hábitos dentro de la base de datos. Entonces ponemos la misma fórmula que hemos puesto acá en la parte superior, aquí lo tenemos. Entonces num columna es igual a 7 multiplicado por el count, que va desde la 33 a la 44, cada una de las filas dentro del checklist, menos 227. Y seguidamente utilizamos el for count 1 y este va a ser igual a cada uno de los días de la semana. Entonces aquí ponemos 7 to, ponemos to, 13, porque si nos damos al documento, al registro, aquí tenemos que la primera columna del día lunes corresponde a 7, arrastramos hacia la última columna, este corresponde al día 13 que es el día domingo. Entonces vamos a eliminar esta función que es columna, que es lo que vamos a poner aquí, 7 a la 13, y aquí ponemos seguidamente next count 1. Entonces la variable que hemos declarado aquí en la parte superior dentro de esta macro la vamos a copiar con control V, lo pegamos y este va a ser igual dentro de la hoja 2, dentro de la base de datos, punto cells, paréntesis, primeramente queremos encontrar el número de fila del checklist dentro de la base de datos que está almacenado dentro de la variable fila, fecha, ponemos coma, y el número de columna va a estar almacenado dentro de la variable num columna según la fila de los hábitos dentro de la hoja 1. Pero aquí sumamos más count 1, que este va de la 7 a la 13, pero queremos que el primer ciclo sea igual a 0 porque ya num columna nos está dando el día lunes. Entonces count 1 menos 7 nos da igual a 0. Entonces a partir de ahí queremos que desplace hacia los siguientes días. Y queremos mostrar ese resultado, entonces ponemos punto cells, paréntesis, count, coma, count 1, es decir, count corresponde a cada una de las filas y count 1 corresponde a cada una de las columnas dentro del checklist, va a ser igual, punto value, ponemos igual a las casillas. Guardamos, vamos a ver si funciona correctamente, pero esta macro lo queremos ejecutar cada vez que cambiemos fechas dentro de esta celda, entonces al de F11 nos damos a la hoja 1 de registro. Seguidamente seleccionamos esta lista desplegable y aquí ponemos worksheet y aquí seleccionamos cambio y ponemos la condicional if not intersect target, pero aquí tenemos que abrir paréntesis, target, coma, rango, cerramos con dos paréntesis, is nothing, then pegamos el nombre de la macro con control V. Entonces guardamos, vamos a ver si funciona de manera adecuada. Para eso nos vamos al documento en Excel. Si aquí ponemos esta fecha, aquí no nos está marcando error, ponemos depurar.
Aquí tenemos que poner la ubicación de esta lista desplegable que corresponde a fecha, que es la F30. Entonces aquí entre las comillas ponemos F30. Volvemos a guardar, ejecutamos, volvemos al documento en Excel. Entonces aquí ponemos esta fecha, automáticamente nos aparece este conjunto de celdas, pero aquí como no hemos registrado ninguna palomita, pues nos aparece en blanco. Si ponemos esta segunda fecha, pues aquí nos aparece estos datos. Entonces queremos que en todas las celdas se muestre la celda vacía en caso de que no hemos ejecutado ninguna de esas casillas con palomita. Entonces al de F11 también, para que funcione un poco más rápido, nos vamos al módulo 1 y aquí en la parte inicial vamos a poner application.screenDaring igual a falso, con el propósito de que toda esa tarea que tenemos dentro de esta macro se realice de una sola vez. Y aquí en la parte final pegamos con control V y ponemos que este va a ser igual a true. Entonces volvemos a ejecutar para ver qué tan rápido es que funciona. Entonces ponemos una fecha, otra fecha, automáticamente vemos que ya no se ve esa serie de pasos. Entonces queremos poner las celdas vacías también. Para eso al F11 ponemos una condicional aquí dentro del for. Entonces ponemos if casilla es igual a vacío, then casilla queremos que tome el valor chr entre paréntesis de una celda vacía. Por lo tanto ponemos 168, cerramos con paréntesis. Entonces vamos a guardar, vamos a ver si funciona correctamente. Si seleccionamos otra fecha, ahora sí nos aparece todas las celdas. Si ponemos otra fecha, pues aquí nos aparecen las palomitas y también las celdas vacías. Ahora, aquí tenemos la tabla de resultados en el cual automáticamente con una macro queremos calcular el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal según los datos que tengamos en esta tabla. Para eso volvemos a Visual Basic con al de F11 y en la parte final vamos a crear una macro. Entonces aquí vamos a poner sub, cálculo, grasa, seleccionamos Enter y seguidamente vamos a declarar una serie de variables. Para eso ponemos dim, una va a ser peso, as double, ponemos coma, aquí se me fue esta coma, entonces peso as double, aquí en la parte final si ponemos coma, seguidamente los diferentes pliegues que es abdominal, entonces ponemos abd, as double, cuadri, as double, tricipital, as double y suprailíaco as double. También dim, género as string y la suma as double. Dim, última fila as long y edad as double. Dim, grasa, el resultado de grasa as double y talla as double. Entonces nos vamos a situar dentro de la hoja 1 donde estamos trabajando y aquí terminamos con end with, en el cual las variables de género, control C, control V, este va a ser igual a punto rango, punto value, entre las comillas vamos a poner la celda que corresponde a género. Entonces aquí tenemos que es la celda F8, entonces entre las comillas ponemos la ubicación que es F8. Y última fila, aquí ponemos la variable última fila, este va a ser igual a punto rango, punto value. Queremos encontrar cuál es la última fila dentro de esta tabla que corresponde a la columna Q, el peso. Entonces aquí ponemos Q, esto concatenado con rows.count. Aquí en lugar de punto value ponemos punto end xlo punto row y seleccionamos enter. If última fila es igual, bueno, es menor a 31, que por ejemplo aquí tenemos que este es 31, si es menor quiere decir que la base de datos está vacía, entonces no hay nada que calcular. Entonces si es menor a 31, entonces queremos que nos saque la macro con exit sub. También las variables de edad, seleccionamos enter y talla, vamos a asignarle valores. Por ejemplo, edad, este va a ser igual a punto rango, punto value, entonces aquí punto value. Y entre las comillas tenemos que poner la ubicación que corresponde a edad, que lo tenemos en la parte inicial. Vamos a buscarlo, que corresponde a la celda F12. Entonces aquí ponemos entre las comillas F12. Copiamos esto con control C, control V y talla, este corresponde a la celda F13. Porque si nos vamos al documento en Excel, F13 aquí tenemos la talla. Seleccionamos Enter y seguidamente vamos a poner un for count, este va a ser igual desde la 31 to la variable, el valor almacenado dentro de la variable última fila y aquí ponemos next count 31, porque si nos damos al documento en esta tabla, la primera fila corresponde a 31 y el último registro corresponde al valor almacenado dentro de la variable última fila, que en este caso es 44. Entonces queremos que desplace, evalúe cada una de estas filas desde la 31 hasta la última fila. Aquí seleccionamos enter y vamos a asignarle valores a estos pliegues: abdominal, control C, control V, cuadricipital, entonces aquí control V, tricipital, control C, control V, y suprailíaco, que son 4 pliegues, y control V.
en el cual vamos a poner signo de igual, punto rango, punto value, entre dobles comillas ponemos la columna que corresponde al pliegue abdominal, que es la columna R. Entonces aquí entre dobles comillas ponemos R y esto va a estar concatenado con el contador. Copiamos esto, control C, control V, control V y control V, y aquí tenemos que poner las siguientes columnas, que este corresponde a la S, es decir, las siguientes columnas que tenemos en los diferentes pliegues T. Aquí ponemos columna U, entonces R, tenemos abdominal, cuadricipital, tricipital. Esta es la columna U. También ocupamos el peso, entonces ponemos peso, este va a ser igual a control V. Aquí se nos fue un signo de igual, de más. Y aquí tenemos que poner la columna que corresponde a peso, que es la columna Q, porque aquí lo tenemos dentro de esta columna. Y tenemos que poner application, bueno, la variable suma, signo de igual, application.worksheet function, porque si nos vamos al documento en Excel, dentro de la fórmula que lo tenemos aquí, lo que ocupamos es la sumatoria de este conjunto de pliegues. Entonces aquí vamos a utilizar worksheet function.sum, paréntesis, y queremos sumar abdominal, cuadricipital, tricipital y supraespinal y suprailíaco. Cerramos con paréntesis y seleccionamos Enter. Ahora, para los géneros, aquí tenemos género masculino, género femenino, es decir, una fórmula diferente para cada género. Vamos a ver si aquí lo escribimos bien. Suma género es igual, entre dobles comillas, ponemos masculino, tenemos que escribirlo idénticamente como lo tenemos en esta lista desplegable, aquí en la parte superior. Entonces, si es masculino, then, seleccionamos Enter, else, y en if, aquí ponemos la ecuación si es masculino, en el cual vamos a visualizarla. Entonces aquí vamos a reducir el tamaño. Vamos a ver, aquí lo tenemos, entonces vamos a desplazarlo hacia la parte derecha al F11. Entonces vamos a poner esta ecuación, en el cual es dentro de grasa, queremos almacenar el resultado. Aquí abrimos paréntesis 0.29288 multiplicado por suma, paréntesis menos paréntesis 0.305 multiplicado por la sumatoria, pero aquí tenemos que elevar, ponemos espacio al 94 para poner el signo de elevación de potencia al cuadrado, cerramos paréntesis, esto va a estar sumado, paréntesis 0.15845 multiplicado por edad, paréntesis menos 5.76377. Ahora, si es femenino, vamos a copiar esto ya que la estructura es muy similar con control C, lo pegamos con control V después de else, y aquí en lugar de 29 tenemos que poner 29669 multiplicado por la suma, y aquí en lugar de 005 tenemos que poner 3 ceros y seguidamente 43 elevado al cuadrado, y aquí también tenemos que cambiar este valor y poner 02963 multiplicado por la edad, y en esta parte final es una suma, entonces ponemos más 1.4072. Seguidamente el resultado, después de end if, queremos mostrarlo, ponemos punto rango, punto value, dentro de la columna que corresponde a grasa, entonces nos vamos a registro, y grasa corresponde a la columna V, entonces entre las comillas ponemos V, esto concatenado con el contador. Queremos mostrar igual a grasa, pero queremos redondear ese resultado, entonces aquí vamos a poner grasa, vamos a redondear este resultado con la función round, y aquí ponemos coma con dos decimales, cerramos con un paréntesis y seleccionamos Enter. Esto es para el cálculo de porcentaje de grasa, entonces aquí ponemos cálculo de porcentaje de grasa, seleccionamos Enter y seguidamente también queremos calcular el IMC, en el cual nuevamente tenemos que poner punto rango, punto value, entre dobles comillas ponemos la columna del índice de masa corporal que es W, y esto va a estar concatenado con el contador. Ponemos signo de igual y tenemos que poner la fórmula del índice de masa corporal, que es peso sobre talla. Esto elevado al cuadrado, la talla siendo en metros. Entonces aquí después del signo de igual ponemos peso dividido, entre paréntesis ponemos talla porque la talla en esta hoja lo tenemos en centímetros, y para el índice de masa corporal lo ocupamos en metro, entonces simplemente lo dividimos entre 100. Y eso tiene que estar elevado con el 94 al cuadrado. Y en la parte inicial podemos utilizar nuevamente la función round para que no se muestren tantos decimales. Y aquí en la parte final ponemos coma y dentro de los argumentos nos está pidiendo cuántos decimales queremos mostrar. Ponemos dos decimales, cerramos con un paréntesis y listo. En caso de que no nos pueda calcular el porcentaje de grasa o el índice de masa corporal, aquí nos va a mostrar un error. Entonces, para omitir eso, vamos a utilizar estas dos líneas, que es on error resume next, y en la parte final vamos a poner on error go to 0.
Vamos a guardar, entonces aquí guardamos, seguidamente volvemos al documento y aquí tenemos un botón en la parte inferior. Simplemente para crearlo nos damos a insertar formas, aquí tenemos este botón, lo dibujamos en la parte inferior, vamos a cambiar su formato, por ejemplo vamos a poner un relleno del texto negro y un relleno del botón, por ejemplo este mismo, ponemos este color. Y aquí vamos a poner el nombre de calcular en el cual podemos cambiar su formato. Yendo a inicio lo remarcamos, aumentamos su tamaño, lo podemos centrar. Y seguidamente vamos a dar clic derecho y asignar macro. Entonces aquí tenemos la macro, vamos a ver cargar datos, perdón, cálculo de grasa, ponemos aceptar. Y cada vez que demos clic en este botón, pues automáticamente se tiene que iniciar el porcentaje de grasa y el cálculo del índice de masa corporal. Entonces vamos a dar clic en calcular, automáticamente aquí tenemos el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Entonces, queremos crear una fórmula también que nos permita que cada vez que seleccionemos algún botón de estos, mostrar el índice de masa corporal y la grasa de la fecha seleccionada. Para eso volvemos con al de F11 a la hoja 1, a la hoja de registro. Y aquí en la parte final vamos a poner otra condicional. If not, intersect, target. Tenemos que poner target. Ponemos coma, rango, entre dobles comillas, con dos paréntesis, is nothing, then, así como también and, rango, entre dobles comillas, ponemos, por ejemplo, la columna que corresponde a peso, que es la Q. Entonces aquí ponemos Q. Es concatenado con target.row punto value diferente, queremos que esté ocupado con algún valor, diferente a empty, then, entonces aquí seleccionamos enter y ponemos en if. Lo que queremos es que dentro de la celda que corresponde, por ejemplo, a porcentaje de grasa, que es, aquí ponemos finalizar, que es la celda B12, grasa seleccionada, entonces aquí ponemos rango, entre dobles comillas, ponemos B12, punto value, queremos que sea igual a rango punto value y entre dobles comillas tenemos que poner la columna donde se muestra el resultado del porcentaje de grasa, que esta es la columna V. Entonces al de F11 aquí entre dobles comillas ponemos V y esto concatenado con target.row. Y aquí se va a mostrar el porcentaje de grasa, entonces aquí ponemos porcentaje de grasa. Seguidamente ponemos la siguiente celda, que este corresponde al índice de masa corporal, aquí ponemos un apóstrofe y MC, en el cual la celda donde se va a mostrar el resultado es la B13, entonces aquí entre las comillas ponemos B13 y aquí en lugar de V tenemos que poner la columna siguiente que corresponde a índice de masa corporal, que es la W, entonces entre las comillas ponemos W concatenado con target row. Entre las comillas tenemos que poner al de F11 este conjunto de celdas, aquí ponemos depurar, entonces que va desde la P31 hasta la última fila que va hasta la W52. Entonces P31, entre dobles comillas, dos puntos W52. Entonces vamos a guardar, ejecutamos, nos damos al documento y cada vez que demos clic automáticamente aquí tenemos el porcentaje de grasa y el índice de masa corporal. Aquí tenemos este primero, aquí nos aparece 12.59, índice de masa corporal 27.78, que es los mismos valores que tenemos en esta parte. Entonces queremos mostrar el número de filas seleccionados dentro de la celda B11, entonces aquí vamos a poner en la parte final B11, rango, entre las comillas ponemos B11, punto value que queremos que sea igual a target.row, es decir, la fila seleccionada. Vamos a guardar, seguidamente seleccionamos este rango de celdas, vamos a poner una función, para eso nos damos inicio, formato condicional, nueva regla, seleccionamos utiliza una fórmula que determina las celdas para aplicar formato, y aquí tenemos que seleccionar esta celda que corresponde a fila grasa, que es la B11, y este va a ser igual a fila, abrimos, cerramos paréntesis, y seguidamente nos damos a formato para aplicar un formato. Nos damos a relleno, efectos de relleno. Vamos a aplicar, por ejemplo, un color, color café. Y este otro, seleccionamos este, la parte inferior, aceptar, fuente de color negritas, pero de color blanco para poderlo visualizar. Ponemos aceptar y aceptar. Entonces cada vez que demos clic automáticamente nos va a seleccionar la celda que estemos seleccionando, la fila en su totalidad. Entonces cada vez que lo seleccionamos aquí tenemos el valor del índice de masa corporal. Esto para realizarlo simplemente vamos a insertar una nueva forma, insertar, nos damos a formas, elegimos una forma de estas y seguidamente dentro de esta forma aquí en la parte superior tenemos que poner signo de igual y seleccionar la celda que corresponde al valor de índice de masa corporal, que este corresponde a la B13, entonces aquí lo tenemos B13. Y para el porcentaje de grasa aquí simplemente vamos a poner nuevamente signo de igual y seleccionamos la celda que corresponde al porcentaje de grasa, que es la B12, entonces aquí tenemos signo de igual B12 y seleccionamos enter. Ahora también queremos visualizar un gráfico de seguimiento.
Para eso vamos a crear una serie de botones aquí en la parte inferior para cada una de estas mediciones. Para eso nuevamente nos vamos a insertar formas. Elegimos por ejemplo este rectángulo y lo ponemos en la parte inferior. Entonces vamos a aplicar un formato con control 1, nos vamos a opciones de texto, nos vamos a esta última etiqueta y aquí vamos a eliminar los márgenes, por lo tanto ponemos 0, 0, 0 y 0 para cada uno de estos márgenes y seleccionamos la crucecita. Vamos a cambiar el formato, vamos a cambiar su relleno, por ejemplo de este color. Contorno, podemos dar un contorno y también efectos de forma, vamos a darle un contorno sombreado en la parte inferior derecha. Entonces, a este, por ejemplo, va a corresponder a peso que va a estar en kilogramos. Vamos a cambiar la fuente, formato de forma, relleno de color negro y vamos a aumentar su tamaño simplemente dando clic en este icono y lo vamos a centrar. Entonces aquí tenemos la celda que corresponde a peso. Control C, Control V, seguidamente aquí vamos a poner la otra celda que corresponde, por ejemplo, a pliegue abdominal. Entonces aquí ponemos abdominal, vamos a reducir el tamaño de estas dos celdas, entonces simplemente desplazamos hacia la parte derecha. Control C, Control V, este va a corresponder al siguiente pliegue que es cuadricipital, entonces aquí simplemente ponemos cuadricipital, Control V, ponemos el siguiente pliegue que este corresponde a tricipital, entonces aquí ponemos tricipital, supriliaco, Control C, Control V, necesarios para calcular el porcentaje de grasa, y finalmente el porcentaje de grasa, entonces aquí ponemos porcentaje de grasa. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí vamos a alinearlo en una sola fila. Entonces aquí vamos a ir desplazando. Y como no cabe, vamos a cambiar el tamaño de cada una de esas etiquetas de estas formas. Entonces simplemente desplazamos. Podemos reducir su tamaño yendo a inicio. Vamos a reducirlo. Y aquí volvemos a reducir el tamaño de estas formas. Y ahora sí, lo ponemos acá. Peso abdominal, cuadricipital, tricipital, supriliaco y porcentaje de grasa. Seleccionamos cada una de estas formas manteniendo la tecla control, seguidamente nos vamos a formato de forma, vamos a alinearlo en la parte superior y horizontalmente y vamos a agruparlos con clic derecho. Aquí tenemos la opción de agrupar y vamos a cambiar su nombre, por ejemplo, a botones y seleccionamos enter. También cada uno de estos botones individualmente, cada una de estas formas, vamos a darle otro nombre que corresponda al número de fila que queremos seleccionar. Por ejemplo, si aquí ponemos signo igual función columna, este corresponde a la columna 17. Nos estamos en la parte inferior, desplazamos hacia la parte derecha 18, 19, 20, 21, 22 que corresponde a cada uno de estos botones. Entonces, dentro de peso, aquí vamos a cambiar su color a 17. Aquí me he equivocado, tenemos que poner 17. Ponemos 17, vamos a ver qué nombre tiene en su totalidad. Botones, entonces aquí ponemos 17. Abdominal corresponde a la columna 18. Aquí ponemos 18, seleccionamos Enter. Seguidamente cuadricipital, ponemos 19, seleccionamos Enter. Vamos a ver si se agregó correctamente. 19, aquí tenemos abdominal. 18, tricipital, corresponde el nombre. 20, seleccionamos Enter. Supriliaco, 21, seleccionamos Enter. Y finalmente para porcentaje de grasa, este corresponde a la columna 22 y seleccionamos Enter. Entonces vamos a irnos a Visual Basic con al de F11, vamos a irnos al módulo 1 y declaramos una serie de variables. Entonces aquí en la parte final vamos a poner sub gráfico datos. Entonces ponemos gráfico datos, seleccionamos Enter, nos situamos dentro de la hoja 1 y seguidamente ponemos end with. Entonces declaramos una serie de variables que vamos a utilizar. Para eso ponemos dim rango x as rango, también rango y as rango dim última fila as long y fila seleccionada as long, seleccionamos enter, dim gráfico seleccionado as chart object, coma y gráfico, aquí ponemos chart as chart y dim selección as string, valor min as double y valor max as double y el ajuste de los valores de la eje de la y dentro del gráfico que vamos a generar as double. Entonces la selección, aquí ponemos selección, que es una variable que hemos declarado dentro de esta macro, va a ser igual según el nombre del botón que estamos seleccionando. Entonces aquí ponemos application.color. Entonces vamos a ver, aquí vamos a mostrar un mensaje, msgbox selección. Entonces vamos a
asignar esta macro gráfico datos a este conjunto de botones, clic derecho, asignar macro. Aquí tenemos gráfico datos, ponemos aceptar. Cada vez que seleccionemos algún botón, aquí nos aparece el nombre que le hemos asignado de esta forma, 22, abdominal 18, y así para cada botón pues nos aparece el nombre. Al F11 eliminamos este mensaje que solamente lo hemos puesto como modo explicativo y nos situamos dentro de with hoja 1. Y ese nombre queremos mostrarlo, aquí ponemos la celda B14 al F11, vamos a irnos B14 corresponde a esta etiqueta que corresponde a gráfico, entonces aquí ponemos B14, punto value queremos que sea igual a selección, entonces aquí ponemos selección, tenemos que escribirlo bien, selección, seleccionamos enter y vamos a utilizar la variable última fila, que este va a ser igual a punto rango. Aquí ponemos la columna Q que corresponde a los registros del porcentaje de grasa, aquí tenemos la columna Q que corresponde a peso, y queremos encontrar cuál es la última fila. Entonces Q, esto va a estar concatenado con rows.count, nos salimos de paréntesis, .end, xlop y terminamos con .row. If última fila es menor a 31, que es el primer registro dentro de esta tabla, quiere decir que se encuentra vacío, entonces última fila queremos que tome el valor de 31 y seleccionamos enter. Y la variable fila seleccionada, entonces aquí lo tenemos, con control C lo copiamos, control V, va a ser igual al valor que se encuentra en la celda B14, entonces aquí ponemos B14 y terminamos con punto value. Bueno, aquí no sería fila, sería columna seleccionada, pero vamos a dejarlo con este nombre para no realizar el cambio. Seguidamente queremos mostrar el botón que estemos seleccionando según el nombre de esta forma. Si seleccionamos peso, queremos que cambie de color y el resto de los botones que no tengamos seleccionado, queremos que tome otro color. Entonces aquí vamos a poner .shapes, abrimos, cerramos paréntesis, entre las comillas, vamos a poner el nombre que le hemos asignado a este conjunto de botones, que es botones, porque si nos vamos al libro en Excel, seleccionamos este conjunto de botones, aquí tenemos este nombre, botones. Al F11 entonces vamos a poner .fill, .forcolor, el formato RGB, este va a ser igual y vamos a darle el siguiente color, entonces aquí ponemos RGB, ponemos dos comas y el primer valor RGB va a ser 251, seguidamente 242 y aquí ponemos 255. Seleccionamos Enter, seguidamente queremos cambiar el color de la forma que estemos seleccionando, entonces vamos a copiar esto con Control C, pegamos con Control V. Y aquí, en lugar de dobles comillas, el botón seleccionado se encuentra almacenado dentro de la variable selección. Y el formato que le queremos dar, el cambio de color, va a ser 255, 253. Entonces aquí vamos a poner 253. Y finalmente aquí ponemos 95. Eliminamos esto y ponemos 95. Seleccionamos Enter, vamos a ver si funciona correctamente al F11. Si seleccionamos este botón, automáticamente se muestra de color amarillo y el resto se muestra de color cremita. Entonces automáticamente tenemos esta funcionalidad. Al F11, entonces vamos a crear un gráfico. Para eso nos vamos, por ejemplo, seleccionamos este conjunto de celdas hasta la última fila. Nos vamos a insertar sección gráficos, vamos a crear un gráfico de dispersión. Aquí tenemos este, lo ponemos en la parte superior, entonces simplemente aquí lo vamos a desplazar. Podemos agrandarlo, vamos a eliminar el título de este gráfico porque el título ya lo tenemos según el botón que estemos seleccionando. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el peso, la evolución de peso del paciente. Al F11, entonces vamos a asignarle a la variable gráfico seleccionado el nombre de ese gráfico. Vamos a cambiar aquí su nombre, entonces lo seleccionamos. Aquí en lugar de gráfico 24 ponemos como nombre gráfico, seleccionamos Enter, copiamos esto con Control C, volvemos con Alt F11 Visual Basic y aquí ponemos set gráfico seleccionado. Este va a ser igual a .chart_object y entre paréntesis y dobles comillas ponemos el nombre que es gráfico, cerramos con paréntesis y seleccionamos Enter. Luego set la variable chart que hemos declarado en la parte superior, este va a ser igual a gráfico seleccionado. Entonces aquí ponemos gráfico seleccionado, .chart. Seguidamente vamos a poner los datos de la Y en el cual queremos delimitarlo. Por ejemplo, no queremos que haya mucho espacio en la parte superior o en la parte inferior, entonces esto lo queremos controlar. Entonces aquí ponemos un apóstrofe, datos de la Y. Luego set rango Y, que es una variable que hemos declarado en la parte superior, este va a ser igual a punto rango. Aquí eliminamos estas dobles comillas. Y aquí ponemos punto cells, paréntesis. Primeramente tenemos que poner el número de fila que inicia esa tabla, que es la 31. Entonces ponemos 31, ponemos coma, seguidamente el número de columna, que eso se encuentra almacenado dentro de la variable fila seleccionada. Cerramos con paréntesis, ponemos coma, seguidamente ponemos punto cells, paréntesis.
Ahora ponemos la última fila que se encuentra almacenado dentro de la variable última fila, coma, y la fila seleccionada que realmente es la columna seleccionada, pero para no realizar ese cambio, pues lo vamos a dejar como fila seleccionada. Seleccionamos Enter, seguidamente ponemos chart.series collection, entre paréntesis el valor de 1, punto values, este va a ser igual al rango y. Entonces aquí ponemos la variable rango y seleccionamos Enter. Vamos a ver si hay algún cambio. Por ejemplo, aquí ponemos finalizar. Vamos a irnos, bueno, vamos a ejecutar nuevamente. Ponemos depurar. Aquí nos está marcando error en esta parte. Entonces vamos a seguir con esta macro en el cual vamos a poner ahora los valores para ajustar los valores de la y. Entonces aquí ponemos un apóstrofe, seleccionamos Enter y seguidamente ponemos esas variables de valor min, valor máximo y ajuste. En valor min vamos a utilizar la aplicación min porque queremos encontrar cuál es el valor mínimo del rango de la y que corresponde a los pesos. Por ejemplo, de esta columna, el valor mínimo sería, por ejemplo, 76 bueno, aquí dice 76 este primer valor, y el valor máximo sería, por ejemplo, 90. Entonces queremos encontrarlo y almacenarlo dentro de la variable valor min y valor máximo respectivamente. Y el ajuste es qué tanto espacio queremos que tenga por encima o por debajo dentro de este gráfico de dispersión. Entonces, por ejemplo, aquí hemos puesto 0.1, que sería el 1% por encima y por debajo según los valores que tengamos. Para cambiar esos valores vamos a utilizar widthchart.access. Entonces aquí vamos a reciclar código con control V, ponemos aceptar. Aquí tenemos lo nuevo que hemos puesto, que es widthchart.access xlvalue. Y aquí vamos a poner el valor mínimo multiplicado por 1 menos el ajuste, es decir, el porcentaje. Y aquí el máximo, pues es el valor que tenemos en la parte superior, pues ponemos más, en lugar de menos ponemos más, ajuste que es 1%. Seguidamente terminamos con endWidth y terminamos nuevamente con endWidth. Guardamos, vamos a ver si funciona correctamente. Aquí nos está marcando un error, ponemos depurar. Aquí tenemos que poner la s.values, entonces volvemos a guardar, ejecutar. Nos vamos al documento en Excel y por ejemplo si aquí ponemos peso nos aparece este gráfico. Ahora al F11, aquí en ajuste vamos a poner por ejemplo 0.5, es decir 5% por encima y por debajo. Entonces vamos a ejecutar nuevamente y aquí tenemos más espacio en la parte inferior y en la parte superior. Entonces vamos a dejarlo con punto, ponemos punto 0.1. Entonces vamos a ver cómo lo podemos visualizar. Entonces aquí tenemos muy poco espacio en la parte inferior y en la parte superior. Aquí tenemos abdominal, cuadricipital, tricipital, subiliaco y el porcentaje de grasa. Ahora queremos mostrar los valores en cada uno de estos puntos. Para eso el signo de más. Aquí tenemos diferentes propiedades. Por ejemplo, aquí tenemos la etiqueta de datos y podemos cambiar su formato simplemente dando clic. Nos vamos a inicio. Bueno, aquí tenemos relleno. Vamos a ver un relleno sólido, pero de color. Ponemos aquí, por ejemplo, un color azul. Y el borde, podemos poner línea sólida y aumentar su tamaño a 2 puntos. Podemos cambiar su formato también, por ejemplo, remarcarlo, aumentar su tamaño. Y así para cada medición que seleccionemos automáticamente se va a mostrar este mismo formato. Ahora para acabar este video también tenemos aquí el peso meta. Por ejemplo, vamos a poner peso meta 70 kilogramos, porcentaje de grasa meta ponemos 10% y fecha meta aquí ponemos una fecha 10/05 del 2024. Entonces aquí vamos a poner la edad, el porcentaje de grasa inicial, por ejemplo 10, que es el mismo que tenemos en este registro. Por ejemplo tenemos 12.59, aquí ponemos 12.59. Y la fecha de inicio 10/05 del 22 y aquí ponemos el peso inicial, por ejemplo 80 kilogramos. El inicio, el índice de masa corporal, para calcularlo aquí ponemos signo de igual. Entonces la fórmula es el peso inicial del paciente que corresponde a esta celda dividido, abrimos paréntesis, por la talla, eso dividido entre 100 para convertirlo en metros y esto lo tenemos que elevar al cuadrado. Seleccionamos Enter y aquí se muestran muchos decimales, entonces vamos a utilizar la función si.error para controlar los errores y la función redondear, abrimos paréntesis, parte final, ponemos coma. ¿Cuántos decimales queremos mostrar? Ponemos 2, cerramos con un paréntesis, coma, valor de 0. En caso de que exista un error, cerramos con otro paréntesis y seleccionamos Enter. Entonces la meta del índice de masa corporal va con base al peso meta. Entonces vamos a copiar esto con control C, lo pegamos con control V, y aquí en lugar de este peso vamos a arrastrar a esta otra celda F16
y seleccionamos Enter. Entonces el índice de masa corporal meta sería el 21.6 y la meta de pérdida de peso sería signo de igual, la resta del peso actual menos el peso meta que es F16 y seleccionamos Enter. De esta forma ya tenemos esta tabla de inicio índice de masa corporal, la meta y la meta de pérdida de peso calculado automáticamente. Si te gustó el contenido de este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like, así como también déjame en los comentarios cualquier duda que tengas o ideas para la creación de futuros videos. Y te recuerdo que uniéndote a mi grupo de Patreon subo material semanal de tablas de Excel para automatizar el cálculo nutricional, composición corporal, entre otros cálculos vistos en nutrición.